Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: retroceder nunca, arrepentirse ahora. Y vamos a ir a la lectura bíblica, que en este caso nos lleva a la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Y nos dice lo siguiente: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. El autor de la carta a los Hebreos conocemos que es un autor desconocido. Algunos opinan que puede haber sido Pablo, otros opinan que puede haber sido Apolos, otros Bernabé. A ciencia cierta no sabemos quién es el autor de la carta a los Hebreos, pero podemos ver también ciertas características de esa carta que son interesantes. El libro de Hebreos ha sido llamado el quinto evangelio. Los primeros 4 describen lo que Cristo hizo en la tierra, mientras que Hebreos nos dice lo que está haciendo ahora en el cielo. Hebreos 10, versículo 11, nos revela que el libro fue escrito antes de la destrucción del templo por Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Y si comparamos al libro de Hebreos, por ejemplo, con la carta del apóstol Pablo a los romanos, tenemos que decir que la carta a los romanos revela la necesidad de la fe cristiana y la carta a los hebreos revela su superioridad. A ciencia cierta podemos ver que el libro de Hebreos nos marca la superioridad que tiene este nuevo pacto con respecto al antiguo pacto. Esta carta fue escrita a los hebreos de aquella época que, como hemos leído, estaban en la iglesia antes, vivían tiempo antes de la destrucción del templo. Por lo tanto, entendemos que el templo aún funcionaba con sus sacrificios. Y acá vemos claramente que había hebreos, había creyentes que habían vuelto atrás, que habían en una oportunidad experimentado el arrepentimiento, iluminados por el Señor Jesucristo, habían experimentado las cosas buenas del cielo, partícipes del Espíritu Santo, habían experimentado, saboreado la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Pero habían rechazado la fe cristiana y se habían vuelto nuevamente a los sacrificios del antiguo pacto. Estaban nuevamente practicando esos sacrificios, despreciando totalmente el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio del Hijo de Dios. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos también nos aclara, nos recuerda el alcance de los sacrificios del Antiguo Testamento en comparación con el sacrificio de Cristo. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 2 al 7 en la Nueva Traducción Viviente: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad
Esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Los sacrificios del Antiguo Testamento de ninguna manera podían limpiar por completo a las personas de sus pecados. Al contrario, año tras año se debían ofrecer los mismos sacrificios por los pecados. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ofreciendo sangre por los pecados. Pero eso solamente llegaba a cubrir los pecados, pero no podía quitar la culpa por los pecados. Por eso Cristo vino a este mundo y en una conversación que tuvo con Dios, que el autor de la carta a los Hebreos así relata esa conversación, ese diálogo, le dice: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Es lo que Cristo le dijo a Dios: pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Era el cuerpo de Jesucristo, era la vida de Jesucristo. Él iba a dar su cuerpo, que iba a ser el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Estos hebreos habían experimentado de ese sacrificio, habían experimentado el perdón de sus pecados, habían conocido la palabra de Dios en profundidad, habían experimentado el poder de Dios, pero sin embargo se habían vuelto atrás, habían rechazado este nuevo pacto y se habían vuelto al antiguo pacto, a los antiguos sacrificios, que esos sacrificios eran sombras solamente del sacrificio perfecto que venía, que era el sacrificio de Cristo. Y al volver atrás, al rechazar el nuevo pacto y por ende rechazar al Hijo de Dios y su sacrificio, ellos estaban clavando otra vez a Cristo en la cruz y exponiendo la vergüenza pública. Lo que ellos estaban con su conducta declarando ante la sociedad era que el sacrificio de Cristo no era suficiente. Al contrario, que era mejor lo anterior y que debían volver nuevamente a practicar los sacrificios que de ninguna manera podían hacer perfectos a los que lo ofrecían y mucho menos quitar la culpa por los pecados. Hoy en día muchos creyentes vuelven atrás. Hoy en día muchos rechazan al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Pero no vuelven literalmente a hacer los sacrificios del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos. Pero sí hay sacrificios de nuestro tiempo, que los que vuelven atrás los practican, los hacen y que son equivalentes a los sacrificios del Antiguo Testamento. La pregunta es: ¿cuáles son los sacrificios de nuestro tiempo que realizan aquellos que rechazan al Hijo de Dios, que rechazan la fe genuina en Dios y vuelven atrás? Vamos a nombrar 4 tipos de sacrificios que realizan los que vuelven atrás, los que abandonan la fe, los que apostatan de ella. En primer lugar, tenemos que hablar del primer sacrificio de nuestro tiempo, que es el servicio. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos, que eran primeras crías de sus rebaños.
El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Acá vemos que ambos, tanto Caín como Abel, trajeron una ofrenda al Señor. Un sinónimo de ofrenda es servicio. Ellos trajeron una ofrenda al Señor. Dice la palabra de Dios que Caín trajo algo de sus cultivos. Sin embargo, Abel trajo lo mejor de las crías de sus rebaños. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. ¿Y qué sucedió con Caín? Que Caín se enojó mucho porque Dios rechazó su ofrenda. Y esto demostró que Caín no podía en ese momento controlar su enojo, no podía enseñorearse del pecado, no podía dominar su pasión pecaminosa, y terminó matando a su hermano Abel, a su hermano de sangre, a su compañero de servicio. Ellos habían ofrecido juntos una ofrenda a Dios. Allí vemos que el servicio a Dios, lo que podemos brindar a Dios, no puede quitar nuestros pecados. Muchos, en vez de arrepentirse, en vez de confesar su pecado delante del Señor, de hacer caso a ese pasaje de Primera de Juan en el capítulo 2, donde habla y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Conocemos también lo que dice Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiso agradar a Dios por medio del servicio solamente, pero nunca estuvo dispuesto a confesar su pecado, ya que Dios le habla a Caín y le dice: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y Caín, lejos de confesar su debilidad, de confesar que el pecado lo estaba dominando, hizo todo lo contrario. Ese pecado dio a luz la muerte de su hermano Abel. Porque ninguna ofrenda, ningún servicio que le podamos hacer a Dios reemplaza el hecho de que nosotros antes debemos venir a Dios y confesar nuestro pecado para recibir limpieza en nuestras vidas de toda maldad. Muchos vuelven atrás hoy, pero no se alejan de la iglesia, sino que se mantienen en el ámbito de la iglesia. Pero en vez de confesar y abandonar sus pecados, en vez de confesarlos ante el Señor y abandonarlos, lo que hacen es tratar de tapar su pecado
sirviendo a Dios, queriendo demostrar ante los demás que están bien, que son personas espirituales. Pero sin embargo, eso no dura mucho en el tiempo, sino que es cuestión de momentos que ellos manifiestan lo que hay en su corazón. Aún siendo servidores, hasta pueden llegar a ser obreros de la iglesia, pero llega el momento en que el pecado florece. Hay fruto del pecado. Por tanto, son los sacrificios de nuestros tiempos. El servicio a Dios es uno de esos sacrificios. En vez de confesar nuestro pecado y abandonarlo ante el Señor, lo que hacemos es tratar de tapar el pecado, sirviendo a Dios en apariencia y mostrando una conducta piadosa ante los demás. Sin embargo, eso no dura mucho en el tiempo, como sucedió con Caín, y tiene consecuencias graves. Y muchas veces sucede esto, que esos que han pretendido tapar su pecado sirviendo al Señor, mostrando una conducta religiosa, terminan atentando contra un hermano en la fe o los hermanos en la fe o el liderazgo de la iglesia. En segundo lugar, un segundo sacrificio de nuestro tiempo es el perdón al pecador no arrepentido. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 8 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Esto habla del rey Saúl, y él tenía una orden que era destruir a todo Amalec, todo lo que provenía de Amalec. Sin embargo, él desobedeció esa orden y obedeció solo a medias. Destruyó, como vemos, lo que no tenía valor, lo que era de mala calidad, y le perdonó la vida al rey de Amalec, Agag. Le perdonó la vida a un pecador no arrepentido. En este caso, Saúl quiso compensar, porque él sabía que no había obedecido totalmente, que había una obediencia a medias, que en realidad es desobediencia. Entonces, como la culpa de su pecado lo torturaba, él no tuvo mejor idea que perdonar al pecador no arrepentido, al rey Agag, para tratar de apagar su culpa delante de Dios. Pero después el relato habla y nos dice que Samuel, el profeta Samuel, confrontó a Saúl. Locamente había actuado Saúl y fue desechado por Dios para seguir siendo el rey de Israel. Y a veces sucede así, de esa manera, que como escapa de nuestro pecado, nosotros tenemos misericordia con el que no quiere cambiar directamente de vida. Y le ofrecemos el perdón a él, a una persona no arrepentida. No tomamos cartas en el asunto, no tomamos medidas con esa persona, disminuimos las consecuencias de su pecado también. No nos parece tan grave lo que ha hecho. Y esto es lo que sucedió con el rey Saúl. Él
antes de confesar su pecado, su desobediencia, prefería agradar a Dios perdonando al pecador no arrepentido. Sin embargo, Jesús dijo en Lucas 13:5 en la Nueva Traducción Viviente: no, les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces vemos acá en la palabra de Dios claramente que no se pueden compensar las cosas. Mi desobediencia no va a ser pasada por alto si yo soy misericordioso con el pecador no arrepentido. De ninguna manera. Debo arrepentirme de mi pecado. Debo realmente arrepentirme de mi falta ante Dios. Reconocer mi pecado delante de la presencia de Dios. Y no querer compensar ese pecado perdonando al pecador no arrepentido. La Biblia claramente nos habla del trato que se debe tener con el pecador no arrepentido. Nos habla de una confrontación privada en primer lugar. Después, si no oye y sigue sin arrepentimiento, de una confrontación con 2 testigos más. Y si no oye a esos y sigue sin arrepentirse, comunicar a la congregación su conducta. Y si no oye a la iglesia y sigue sin arrepentimiento, no puede permanecer en la iglesia del Señor. Pero de ninguna manera puedo pretender compensar mi desobediencia por medio de perdonar al pecador no arrepentido. Y a veces esto sucede cuando yo mismo estoy practicando el pecado que ese pecador arrepentido está practicando. Y como yo lo estoy practicando y quiero seguir practicando ese pecado, entonces no tengo mejor idea que perdonar a ese que vive en el mismo pecado que yo vivo. Porque de lo contrario, si yo verdaderamente tomo medidas con ese pecador no arrepentido, yo practicando el mismo pecado que él, me estoy juzgando a mí mismo y me estoy condenando a mí mismo. Por lo tanto, no hay manera de alcanzar el agrado de Dios a menos que me arrepienta, aceptando lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz y que Él es la propiciación por nuestros pecados. De otra manera, no será posible. Y arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, como todos sabemos, un cambio de mentalidad, un cambio en la manera de actuar. En tercer lugar, otro sacrificio de nuestro tiempo es justificar mi pecado atribuyéndole la culpa a mi prójimo. Primera de Samuel 31 del 4 al 5 dice en la Nueva Traducción Viviente: con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió ante el rey. El rey Saúl no quiso reconocer su desobediencia. No quiso reconocer que lo que estaba viviendo ahí, estaba herido en la guerra, era producto de su desobediencia a Dios, sino todo lo contrario. Quiso
mostrar ante la sociedad que eso iba a ser consecuencia, su muerte iba a ser consecuencia no de su pecado, sino de que su escudero, su prójimo, el que estaba al lado de él, lo iba a matar con la espada. Él quiso justificar su pecado y que después le echaran la culpa de eso a su escudero y dijeran, ese escudero mató al rey Saúl. Y esos también son los sacrificios de nuestro tiempo. En vez de aceptar y confesar nuestro pecado y venir a la cruz del Calvario y reconocer que hemos pecado, no, lo justificamos y decimos, yo soy así por tu culpa, o yo soy así por mi pasado, porque sufrí mucho en mi pasado, porque viví consecuencias desastrosas en mi pasado y por eso soy así, o porque me dejé guiar en ese momento por mi corazón e intentamos justificar el pecado, intentamos echarle la culpa a otros. Decimos de otros, no, yo soy así porque eres muy ofensivo con tus palabras, eres muy ofensivo con lo que predicas, con lo que enseñas. Entonces, por eso yo soy así, de esta manera, y me comporto así. Justifico mi pecado. Echo la culpa en otros de mi pecado. Y Ezequiel 18, 19 al 20 dice, ¿cómo? Se preguntan ustedes. ¿No pagará el Hijo por los pecados del Padre? No, porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. En resumen dice, el alma que pecare, esa es la que morirá. Yo no puedo echarle la culpa a mi papá, a mi mamá de mi conducta hoy. Hoy muchos incurren en el alcohol y dicen que esa conducta alcohólica que llevan, o esa conducta promiscua, o ese vicio, es causa de que mi papá o de mi mamá que incurrieron en el vicio del alcohol, en la promiscuidad sexual o en el adulterio, y por cuanto ellos eran así, yo termino siendo así y justifico mi pecado, porque viví en un hogar tumultuoso, viví con padres que llevaban una vida desordenada, entonces por tanto no me queda a mí otra que echarle la culpa a ellos de que yo practique la misma conducta. Y si bien es cierto, el ejemplo del papá o de la mamá influye en la conducta de los hijos, eso de ninguna manera es determinante ni me puede llegar a excusar de mi pecado. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Porque hay muchos que al ver esa conducta de sus padres deciden vivir totalmente de manera distinta y deciden seguir a Jesús. O como los hijos de Coré. Coré, su esposa, se los tragó la tierra porque se rebelaron ante Aarón y Moisés. Pero sus hijos no. Sus hijos no siguieron la conducta de sus padres. Y ellos fueron libres de ese juicio de Dios, fueron salvos. Y después vemos una generación de Coré escribiendo cánticos a Dios que verdaderamente había experimentado al Señor en sus vidas. Porque ellos no buscaron rebelarse y justificar su pecado echándole la culpa a sus padres, sino que ellos directamente se decidieron por el Señor, tomaron una decisión personal. No podemos justificar
nuestros pecados echándole la culpa a otros. Sin embargo, son los sacrificios sin efecto que ofrecemos en este tiempo. Y en cuarto lugar, otro sacrificio del tiempo actual es atentar contra mi vida para pagar por mi pecado. Mateo capítulo 27, versículo 4 al 5, en la Nueva Traducción Viviente dice: he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Judas Iscariote, él confesó su pecado, que había vendido a su maestro ante las autoridades religiosas. Devolvió las monedas de plata, pero en vez de ir hacia Jesús y confesar sus pecados ante el Señor y aceptar lo que Jesús iba a hacer por él, su sacrificio en la cruz, como lo hizo el malhechor que fue crucificado a uno de sus costados, él rechazó ese sacrificio. Él entendió que lo que Jesús iba a hacer no era suficiente. Entonces, él se quitó la vida. Él ofreció su cuerpo, podemos decir, y se ahorcó en pago por sus pecados, por el pecado de la traición al Hijo de Dios y por los pecados que a él lo torturaban, que uno de los pecados era que sustraía de la bolsa de las ofrendas. Entonces él quiso pagar por su pecado con su propia vida. Y esto es lo que muchos hacen, y a veces creyentes mismos quieren realizar. Se sienten atormentados por sus pecados, por una vida vacía, una vida triste, una vida que no experimenta a Dios, y ven como única salida para el pago de su pecado quitarse la vida. Sin embargo, eso no puede pagar por nuestros pecados, no puede aliviar la culpa de nuestros pecados. Solamente el cuerpo de Jesucristo, la vida de Jesucristo, es la que puede cambiar nuestra vida, y es la única paga que Dios acepta por nuestro pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice en la Nueva Traducción Viviente: primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Solamente el cuerpo de Jesucristo ofrecido en la cruz del Calvario, su sacrificio, es ese sacrificio el que quita la culpa de nuestros pecados. Es el que nos hace santos de una vez y para siempre. De nada sirve ofrecer nuestro cuerpo, quitarnos la vida como pago por nuestros pecados. Al contrario, dice que lo único que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo es la sangre de Jesucristo el Señor. Hoy está habiendo muchos pensamientos suicidas, tanto en no creyentes como en creyentes también. Pero la Biblia dice que el ladrón, refiriéndose al diablo, no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y para que la tengan en abundancia.
El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos da vida, le da sentido a nuestra vida, porque quita el pecado, quita la culpa de nuestro pecado, nos hace santos, le da un propósito a nuestra vida, una razón de existir. Solamente Cristo lo puede hacer. No hay otros sacrificios del pecado, ni los sacrificios del Antiguo Testamento, como leímos al comienzo, ni estos 4 sacrificios que he nombrado en esta reflexión. Solamente el sacrificio de Cristo. Y si en este momento estás pasando por momentos donde tu vida ha perdido sentido, estás triste y tienes deseos de quitarte la vida, quiero decirte que esa no es la salida. La Biblia dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que hayan sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Apocalipsis en el capítulo 7 nos habla de una multitud vestida de ropas blancas. Y esas ropas blancas manifestaban la pureza y la limpieza de los que habían sido limpios, lavados por la sangre del Cordero de Dios. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, solamente el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, nos santifica y le da un propósito a nuestra vida. Por eso te invito a ti a que puedas orar conmigo de la siguiente manera. Tú que estás pasando momentos de dificultad, de prueba, de lucha, que no le encuentras sentido a tu vida y que estás buscando de manera equivocada el agrado de Dios, que en este momento vengas a Jesús y confieses que necesitas de Él. Podemos orar de la siguiente manera: Señor Jesucristo, en este momento, Dios Santo, reconozco de todo mi corazón que el único sacrificio perfecto que puede limpiar mis pecados, que puede quitar la culpa de los mismos, que puede hacerme santo y que puede darle un sentido y un propósito a mi vida, es el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Pero para que eso tenga efectividad, Señor, es que en este momento confieso mis pecados delante de ti. Reconozco que soy pecador, que te he dado la espalda todo este tiempo, Señor. Te pido perdón de mis pecados, me arrepiento, Señor, de ellos. Decido abandonarlos y cambiar de vida. Y te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, porque hoy paso de muerte a vida, porque hoy me das vida y una vida abundante, la vida que solamente Cristo me puede dar. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si tú has orado conmigo de esta manera, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, comunicarte con nosotros y a la brevedad no te responderemos. Y recuerda esto, querido hermano, hermana: retroceder nunca, arrepentirse ahora. Si hemos pecado, hoy es el momento de arrepentirnos, de no buscar en la religión la salida, la limpieza de nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo lo puede hacer. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este medio. Que el Señor los bendiga.